En este vídeo veremos lo que es un subinstrumento virtual y qué aplicaciones tiene. Y veremos dos formas de hacer un subinstrumento virtual. Los apartados correspondientes a cada una de las formas en que se puede hacer un subinstrumento virtual son los mismos. Definición del panel frontal, el diagrama de bloques, definición del icono, definición del conector, documentación y guardado del programa e introducción de un subinstrumento virtual en otro instrumento virtual. Aunque los apartados en las dos formas de definir un subinstrumento virtual son los mismos, en algunos sí que hay alguna diferencia en cuanto a cómo se hacen las cosas y los resultados que se obtienen. Un subinstrumento virtual es un instrumento virtual que está preparado para poder incluirlo dentro del diagrama de bloques de otro instrumento virtual. La aplicación que tiene esto es cuando en un programa tenemos unas tareas que se ejecutan de una manera muy repetitiva, las podemos reunir todas ellas en un subprograma, un subinstrumento virtual, e incluir este subprograma en todas aquellas partes del programa original donde se tienen que ejecutar. Una segunda aplicación, desde mi punto de vista la más interesante, es hacer una programación modular y estructurada. Esto quiere decir que cuando hacemos un programa, este programa tiene que hacer distintas tareas para conseguir el objetivo final. Cada una de esas tareas independientes que hace el programa se pueden reunir dentro de otro programa, en este caso un subinstrumento virtual, y tenerlo ahí acotado. Luego estos subinstrumentos virtuales los ponemos dentro del programa y optimizamos el tiempo de creación y optimizamos el código. Cuando en el vídeo 1 explicábamos la paleta de funciones del diagrama de bloques, dijimos que había tres tipos de funciones. Aquellas que tenían ligero aspecto amarillo, que eran en realidad son las únicas que son funciones propiamente dichas, que nosotros realmente no podemos hacer nada o casi nada, que tienen unas entradas y unas salidas y solamente hay que conectarlas. Después teníamos otras que eran, tampoco son propiamente, estas no son propiamente dichas ya funciones, sino que serían instrumentos virtuales. Por ejemplo, la simulación de una señal, que tenían ese aspecto azul y cuando la ponemos por defecto se nos abría una ventana para configurar parámetros y una vez los configuramos los cerramos y el instrumento virtual express en este caso queda definido. Y luego hay otras que no eran ninguna de estas dos, que podemos encontrar en muchas paletas en muchas subpaletas de la paleta de funciones, como por ejemplo podría ser esta, que calcula el coeficiente binomial, que es un cálculo que se hace en combinatoria y que, como podéis ver, tiene su propio icono y sus entradas y sus salidas. Estas tienen la particularidad de que cuando nosotros las abrimos, tienen su propio panel frontal y su diagrama de bloques. Aquí se ve claramente que esto ya es un programa normal y corriente de LabVIEW, es un instrumento virtual. Pero si os fijáis, aquí tenemos definido un icono que nos indica lo que hace esta función de una manera más o menos esquemática. Aquí ya depende un poco del acierto del diseñador. Y luego tenemos definido un conector donde tenemos, en este caso, 4 cuadrículas. 2 de ellas se corresponden con las entradas y 2 con las salidas. Esta, por ejemplo, si hacemos un doble clic sobre ella, nos indica que esta hace referencia a esta entrada, a la entrada N. Esta hace referencia a la entrada K. Esto hace referencia a la salida binomial, el coeficiente binomial, y esta hace referencia a una salida de error. Bueno, pues estos son instrumentos virtuales que están organizados en librerías y que LabVIEW los pone a nuestra disposición, pero nosotros podemos crear nuestros propios subinstrumentos virtuales. Vamos a ver cómo. Hay dos maneras básicas de crear
subinstrumentos virtuales. Una, a partir de un programa en el que ya tenemos hecho y queremos que una parte sea un subinstrumento virtual, definirlo como subinstrumento virtual. Bien, para eso lo que vamos a hacer es abrir un programa de los que ya hemos hecho. Por ejemplo, el que utilizamos en el vídeo 1 y 2 para ver el entorno de programación, que si recordáis era un programita que nos hacía la suma, la resta, la multiplicación y la división de dos números reales. Vale. Supongamos que lo que queremos hacer es estas operaciones, reunirlas todas en un subinstrumento virtual, crear con ellas un subinstrumento virtual. Para eso lo primero que hay que hacer es marcar las operaciones que queremos hacer hasta cortar las líneas de las entradas y las salidas. Una vez que las tenemos marcadas, hay que ir a Edit, buscar Edit dentro del diagrama de bloques, buscar la opción Crear subinstrumento virtual y la View automáticamente nos crea el subinstrumento virtual. Y aquí tenemos, ha puesto un icono por defecto. Si hacemos un doble clic, se nos abre el panel frontal de ese subinstrumento virtual y podemos abrir el diagrama de bloques. Bueno, una vez que tenemos esto, como no queremos que tenga el mismo icono o un icono general, lo que podemos hacer es crear nuestro propio icono para este instrumento virtual, subinstrumento virtual, que es el que nosotros vamos a definir, nosotros lo vamos a crear. Entonces, para eso tenéis que ir aquí a icono con el secundario o doble clic y tenemos un pequeño editor de iconos que podemos crear plantillas, podemos ponerle textos en diferentes líneas, podemos poner iconos que ya vienen precreados para ponerlos aquí, podemos crear nuestros propios iconos con un programa de dibujo haciendo dibujos de 32 por 32 píxeles, los podemos poner aquí. Bien, aquí lo que nos interesa es que sea lo más práctico y vamos a poder utilizar todo esto. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es con este editor borrar nuestro icono, el icono que nos ha salido por defecto. Suprimir y ahora podemos cambiar el color. Vamos a poner un marco rojo, por ejemplo, y con el cubo de pintura pues vamos y lo ponemos en rojo. Vamos a elegir un icono, por ejemplo este, simplemente es arrastrarlo, dejarlo ahí, aunque sale con muy mala resolución porque son muy pocos píxeles, pero luego cuando se pone en este tamaño queda bastante mejor. Vamos a rellenar el fondo con un color, por ejemplo, marfil, y ya tenemos. Ya tenemos nuestro icono creado. Aquí nos ha salido que este subinstrumento virtual, que de momento no tiene título, pero ya nos está indicando que es un subinstrumento virtual, pues ya tiene su icono. Y ahora tenemos el conector. El conector, el programa por defecto ha cogido un tipo de conector con una serie de entradas y salidas y algunas las ha conectado y otras no. Si vamos a ver que estas dos están conectadas, esta está conectada y estas tres, y el resto que están en blanco no están conectadas. Nosotros lo que podemos hacer es, si queremos ver qué entrada está conectada con cada punto de conexión del conector, simplemente es ponerse encima, hacer un doble clic y nos dice con qué entrada está relacionado o con qué salida. Pero nosotros podemos personalizar esto. Por ejemplo, podemos ir con clic secundario del ratón, podemos ir sobre el icono, sobre el conector, podemos ir y elegir el tipo que queremos. Tenemos 4 y 2, que sería este, pero está al revés, 2 entradas, 4 salidas. Nos interesa poner siempre las entradas a la izquierda y las salidas a la derecha. Podemos elegir este y he hecho una selección.
Pero podemos reordenar esto. Vamos a desconectar todos los terminales, no este solo, sino desconectar todos. Y queremos dos entradas, tendrían que ir a la izquierda, podemos hacerle un flip vertical, no, horizontal. Y ya lo tenemos. Y ahora tenemos que ir relacionando cada una de las entradas con las correspondientes salidas. Lo primero que tenemos que hacer es poner las etiquetas bien para que luego nos salgan bien puestas cuando editemos el icono dentro cuando editemos el subinstrumento virtual dentro del instrumento virtual que queremos utilizar. Por ejemplo, el numeric 2 es el producto. Pues aquí conviene que pongamos A multiplicado B. El numeric es la división. Luego aquí tendremos A partido B. Numeric 3 es la resta. Pues aquí tendremos A menos B. Y en numeric 4 pondremos la suma. Bien. ¿Dónde queremos A? A lo queremos aquí. Pues simplemente es aquí, ponerse en este punto de conexión desde que va a tener el conector y decir este y volver a marcar este. Y ya está conectado. Ahora decimos B en este. La primera salida vamos a aprovechar para reordenarlo. La primera salida va a ser A más B. Pues marcamos ahí A más B. La segunda salida A menos B. La tercera A por B. Y la última A dividido B. Y fijaros que se nos han puesto de este color. Este es el color que me indica que son números reales o números complejos. Si alguno de estos controles o indicadores estuviera definido como un número entero, automáticamente habría adoptado el color azul. O si alguno de estas entradas hubiera sido una cadena alfanumérica, automáticamente se hubiera puesto de color rosa. Bueno, pues ya tenemos esto y ahora lo que tenemos que hacer es documentar el subinstrumento virtual. Para eso tenéis que ir a File, en el panel frontal, y entrar en Propiedades del instrumento virtual. Buscáis la categoría de documentación y aquí hacéis la descripción que creáis conveniente. Esta descripción que hacéis aquí es la que luego va a salir en la ventana de ayuda. Bueno, ya lo tenemos. Fijaros los pasos. Ha sido hacer el esquema en el diagrama de bloques, que ya lo teníamos hecho porque estaba hecho dentro de un programa. Segundo paso, definir el icono. Tercer paso, definir el conector. Cuarto paso, documentarlo. Quinto paso y último, salvarlo. Vale, vamos a salvarlo. Vamos a ponerlo aquí y fijaros que como lo hemos hecho por este primer método, a partir de un programa que ya estaba hecho, nos pone que es un sub-VI. Vamos a ponerle aquí básicas 01. Lo guardamos en esta misma carpeta y ya lo tenemos. Podemos cerrar y aquí ha quedado como que esto no puede funcionar porque lo que tenemos que hacer es borrarlo. Control B, borramos todas las líneas. Y ahora lo que tenemos que hacer es introducirlo aquí, en el diagrama de bloques que queremos utilizarlo. Por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho. Es decir, tenemos que ir a la carpeta. Hay varias maneras de traer el subinstrumento virtual allá donde lo queremos utilizar. Una de ellas, la más sencilla para mi gusto, es saber dónde está, en el mismo sitio donde tengamos el instrumento virtual que queramos utilizar, y decir arrastrar y colocarlo. Y ya tenemos ahí. Esta es A, el primer número que tenemos que tiene que hacer la operación, y esta es B, el segundo número.
Y aquí tenemos, fijaros lo importante que era poner las etiquetas en este caso, porque sabemos que esa salida es la A más B. Pues va a A más B. La segunda salida, A menos B. Tercera, A por B. La cuarta, A dividido B. Ahí. Bueno, podéis dar a organizar, aunque lo he minimizado tanto que, bueno, ya veis que ha quedado todo mucho más reducido de lo que lo teníamos. A la hora de ejecutar el programa, pues el programa se va a ejecutar sin ningún problema. Si recordáis, es un ejemplo, estas 4 operaciones las hicimos también en otro ejemplo. El otro ejemplo era, si no recuerdo mal, el ejercicio, sí, el primer ejercicio con controles numéricos, que lo que hacía era la suma. Aquí hacía otras cosas, pero hacía suma, resta, multiplicación y división de números complejos, ¿no? Y por otro lado teníamos el diagrama de bloques y lo teníamos aquí. Bueno, pues haciendo lo mismo, yendo aquí y llevando el programa, ya lo tenemos hecho. Simplemente habría que quitar todo esto de aquí y conectar aquí A, aquí B, aquí la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y no importa que en este caso sean números complejos, nos lo haría exactamente igual. La segunda manera de hacer un subinstrumento virtual sería partir de cero. Partir de un instrumento virtual en blanco, de un panel frontal y de un diagrama de bloques en blanco. En este caso lo que vamos a hacer es la típica que sale en todos los manuales de LabVIEW. Vamos a convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Esto es parecido a lo que ya vimos cuando vimos la paleta de Numeric, la que utilizábamos para datos numéricos, la principal, cuando utilizábamos la fórmula expresión node para pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Nosotros qué necesitamos? Una entrada de números reales donde vamos a poner los grados centígrados. Y una salida donde vamos a indicar los grados Fahrenheit. Bueno, pues habrá que buscar la expresión que me da los grados centígrados en función de los grados Fahrenheit y programarla aquí. Hay ya vimos que había una función que era expresión node, que cogía lo que le dábamos a la entrada y le hacíamos una serie de operaciones y lo ponía en la salida. La que nos da en la entrada la llama X. ¿Cómo pasamos los grados centígrados a grados Fahrenheit? Multiplicando los grados centígrados por 1,8 y sumándole 32. Bueno, eso está mal porque he cometido el error de poner 1,8 con notación europea y aquí realmente sería 1,8. Acordaros de esto, 1,8, no 88, 1,8. Y ahora si lo ejecutamos dará bien. 0 grados centígrados son 32 Fahrenheit y 100 grados centígrados son 212. A partir de aquí podríamos hacer las conversiones que quisiéramos, incluso. De acuerdo. Bien, pues a partir de aquí los pasos son los mismos que hicimos para la otra manera de crear un subinstrumento virtual. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es definir. Aquí no nos ha sacado el icono por defecto, sí que nos lo ha hecho, pero el conector no lo ha definido por defecto. Entonces lo que hay que hacer es definir el conector. Vamos a eliminar esto otra vez.
Vamos a poner aquí el marco este en color rojo. Este, por ejemplo. Podemos hacer esto y podemos poner también texto. Podemos decir que vamos a pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit. Podemos moverlo de sitio. Y podemos añadir alguna flecha, que tiene que haber por aquí alguna, seguro. Esta misma. Ya está. Ya lo tenemos ahí, el icono. Ahora, para definir el conector, exactamente lo mismo. En este caso, ¿qué tenemos? Vamos a cambiar el terminal. Vamos a coger un modelo que tiene una entrada y una salida. Y definimos. Esta entrada va a ser este control. Número con color de número real. Y esta va a ser este de aquí. Y ya lo tenemos. Ahora lo que hay que hacer es documentarlo. Propiedades de VI y en documentación. Y le damos OK. Y a partir de aquí lo que hay que hacer es grabarlo. Salvar. Vamos a decir aquí. Ahora ya no nos ha salido aquí el sub-VI entre paréntesis porque no lo hemos creado por el primer método. Entonces aquí tenemos que decir nosotros como queramos. Conversor de grados. O grados centígrados o Fahrenheit, como queráis, y si queremos indicar que va a ser un subinstrumento virtual. Y ya está. Y a partir de aquí cerramos, y cuando nosotros tengamos un instrumento virtual en el que estemos trabajando, pues simplemente es ir a donde teníamos nuestro instrumento virtual, que no es aquí, y decir arrastrarlo y traerlo. Y a partir de aquí simplemente sería conectar el buffer, la línea donde queremos conectar el dato de grados centígrados, y aquí obtendremos el de grados Fahrenheit. Podemos hacer doble clic, entrar y desde aquí cambiarlo. Hay otras maneras de incluir un subinstrumento virtual en otro programa. Una de ellas es, si nosotros tenemos abierto el panel frontal de subinstrumento virtual, basta con arrastrar el icono. La tercera manera sería entrar en la paleta de funciones y hay una opción que es seleccionar un instrumento virtual. La abrís y se abre el navegador. En este caso me ha ido por defecto. Le decís aquí, le decimos OK y automáticamente nos aparece. Por último, habría otra manera, una cuarta manera de incluir un subinstrumento virtual dentro de un programa, que sería definirlo e incluirlo dentro de las librerías de usuario. Aquí LabVIEW tiene opciones para crear nuestras carpetas, subcarpetas e incluir instrumentos virtuales que tenemos definidos. Esto quizá lo veamos en otro vídeo más adelante. Aquí podemos terminar este vídeo, que espero que haya sido ilustrativo. Muchas gracias.